Entonces, por definición, la intensidad de corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo. Pero aquí el tiempo tengo en 1 hora, debo transformarlo en segundos. Entonces, 1 hora es igual a 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces es 60 por 60, que es igual a 3.600 segundos. ¿De dónde? La carga vale 86. Y el tiempo, 3.600 segundos. Coulombios, 3.600 segundos. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es igual a 86 dividido para 3.600. Hago la división y tengo 0.024 amperios. Y en miliamperios es igual a 1, 2, 3, 24 miliamperios. ¿Sí? Que es igual a 24. Aquí voy a poner 24 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, ¿preguntas con respecto al problema? Resolvamos otro ejercicio. La intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperios. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 120 coulombios? Entonces, ¿cuál es el tiempo que se requiere para que en el circuito circule una carga de 120 coulombios con una intensidad de 13 miliamperios? Entonces, la intensidad es igual a carga sobre tiempo. Me preguntan, ¿cuál es el tiempo? Despejo el tiempo. Tiempo es igual a Q, la carga, sobre la intensidad. Y reemplazo los datos. La carga Q, ¿cuánto? 120 coulombios. Y la intensidad, 13 miliamperios.
que es igual a 13 por 10 a la menos 3 amperios. De donde resolviendo esa operación tengo que el tiempo es igual a 120 dividido para 13, 9.23. Exacto, 9.23 por 10 al cubo segundos. Y su equivalente en horas, ¿a qué es igual? Si una hora tiene 3.600 segundos, (9.23 por 10 al cubo segundos, ¿a qué será igual? Entonces, yo tengo segundos con segundos, se simplifica. Tengo 9.23 por 10 al cubo dividido para 3.600 segundos, 2.56 horas. Entonces, en 2.56 horas, se demora la carga de 120 columpios en atravesar un circuito cuya intensidad es de 13 miliamperios. Dicen cómo le sacó el 2.56. No le vi. Entonces, preguntas, inquietudes. Sí, dicen cómo le sacó el 2.56 horas. No me fijé bien. Realizo esta operación. Si una hora tiene 3.600 segundos, ¿cuántas horas equivalen 9.23 por 10 al cubo segundos? Multiplico 9.23 por 10 al cubo por 1 y dividido para 3.600. Simplifico los segundos y me queda la hora. Entonces, esa operación me sale 2.56 horas. ¿De acuerdo? La corriente tiene que estar siempre en miliamperios o en amperios. Listo, entonces continuamos con la lectura. A ver, ¿algún voluntario que me ayude con la lectura de la fuerza electromotriz? A ver, dicen fuerza electromotriz. Como ya señalamos, la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor, debido a la existencia de una diferencia de potencial.
Si desea que una corriente eléctrica fluya continuamente por un conductor, debe existir un suministro constante de electrones en un extremo del mismo y una salida de ellos por el otro. Para obtener un suministro continuo de electrones, se utilizan las pilas y los generadores eléctricos. Una pila es un dispositivo que transforma la energía química en eléctrica. Un generador es un aparato que transforma la energía mecánica en eléctrica. Así pues, una pila o un generador transforma su energía, ya que sea química o mecánica, a una energía potencial y cinética. De los electrones, si hace una analogía hidráulica, podemos decir así, como una bomba eleva el agua de un nivel menor a otro mayor. Una pila o un generador llevan los electrones de un punto menor potencial a otro mayor, con el cual se produce un diferencial de potencial. Cada extremo de sus terminales o bornes, esta diferencia impulsa la corriente eléctrica a través de un conductor y por el tal motivo se denomina fuerza electromotriz de la pila o del generador. La fuerza electromotriz FEM mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de corriente eléctrica. Por tanto, la fuerza electromotriz aplicada de un circuito eléctrico es igual a la energía suministrada para que la unidad de carga recorra un circuito completo. ¿Ya? Aquí, por favor, nos deja letra E. Entonces, la E es la fuerza electromotriz FEM en voltios. Y en la figura 1235, un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener un diferencial de potencial eléctrico entre dos de sus puntos llamados polos. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza electromotriz se mide con la siguiente expresión, T sobre Q, en donde T es el trabajo realizado para que la carga recorra todo el circuito en joules y Q, pues, la carga que recorre el circuito en Coulomb. Como puede observarse, el término fuerza electromotriz no es utilizado con propiedad, pues se trata en realidad de una energía y no de una fuerza, ¿sí? Sin embargo, es muy común escuchar el término incorrecto de fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz no es una fuerza, es un tipo de energía. Siguiente tema, conexiones de pilas en serie y en paralelo. ¿Algún otro voluntario, por favor, que me ayude con la lectura? Yo lo hice. A ver, continúe, por favor. Una pila es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. Una batería es un agrupamiento de dos o más pilas unidas, en serie o en paralelo. Una muy usada en radios portátiles, lámparas de mano o rasuradoras eléctricas. En la pila seca que produce una fuerza electromotriz de 1.5 voltios entre sus terminales. En la figura 1236 se describe la constitución de una pila seca. Hasta ahí, por favor, estimada estudiante. Gracias. Como ven en la figura 1236 tenemos el esquema de una pila seca, ¿sí? Si se fijan, las pilas comunes de 1.5 voltios, la que tengo aquí presente ahí en la pantalla de la pizarra, pueden ver una pila. Esta pila pues tiene una fuerza electromotriz de 1.5 voltios. Ahí está marcado. Si lo pueden observar ahí, tiene 1.5 voltios. ¿Sí? Entonces son las pilas que utilizamos para los controles remotos. Fíjense entonces la composición de esas pilas. El polo positivo marcado con el signo más y el polo negativo signo menos.
Entonces, toda esta sustancia es un electrolito. Compuesto de cloruro de amonio en una pasta con dióxido de manganeso. Y entonces, no sé si han abierto una pila, es esa pasta de color negro. Entonces, toda esa sustancia transforma la energía química en energía eléctrica, por el cual circulan los electrones, produciéndose la corriente eléctrica. Entonces, la conexión de pilas en serie se efectúa al unir el polo positivo de una pila con el polo negativo de otra pila, y así sucesivamente de acuerdo con la fuerza electromotriz que se desea obtener, como se aprecia en la figura 1237. Entonces, fíjense aquí, estamos conectando pilas en serie. ¿Sí? Una conexión en serie es esta, en la que el polo positivo se une con el polo negativo de otra pila. Y entonces ese tipo de conexión es en serie. De tal manera que aquí se produce corriente eléctrica a través de todo este circuito. ¿Sí? Los electrones van del negativo al positivo, siempre en ese sentido, en el sentido de las flechas. ¿Sí? Entonces, si conectamos un voltímetro a los lados del foco, obtenemos que la suma total que nos indica el voltímetro va a ser igual a 4.5. Si sumamos 1.5 más 1.5 y más 1.5, nos da pues 4.5 voltios. ¿Qué es el total? El voltaje total medido por el voltímetro en ese circuito. Ahora, la conexión de pilas en paralelo se realiza al enlazar por una parte todos los polos positivos y por otra todos los polos negativos. En la figura 1238, fíjense muy bien en esta figura, se muestra una conexión en paralelo. El resultado obtenido al medir la diferencia de potencial entre las terminales de la conexión es el mismo que se tiene al medir la diferencia de potencial de cualquiera de las pilas conectadas. Fíjense, el voltaje total aquí es 1.5 voltios en paralelo. Ya no es la suma, en serie se suman. En paralelo, la diferencia de potencial es la de una pila, 1.5 voltios. Fíjense en la diferencia. Entonces, en serie, el voltaje se suma y en paralelo el voltaje se mantiene. Siguiente tema, resistencia eléctrica. ¿Algún otro voluntario, por favor, que me ayude con la lectura? Yo le hice A ver, siga. resistencia eléctrica. Todos los materiales presentan cierta oposición al flujo de electrones o corriente eléctrica, pero unos obstruyen la circulación más que otros. Esto se debe a que en los átomos de algunos materiales los electrones externos son cedidos con relativa facilidad, disminuyendo la resistencia al paso de la corriente. Por definición, la resistencia eléctrica de un material es la oposición que presenta al paso de la corriente o flujo de electrones. Como sabemos, la corriente eléctrica circula con relativa facilidad en los metales. Por ello, se utiliza en la construcción de circuitos para conducir la energía eléctrica y se denominan conductores. En cambio, existen otros materiales como el hule, la madera, el plástico, el vidrio, la porcelana, la seda y el corcho, que presentan gran dificultad para permitir el paso de la corriente.
Por esto reciben el nombre de aislantes o dieléctricos. Los alambres de conexión en los circuitos casi siempre están protegidos con hule o algún recubrimiento aislado plástico, al fin de evitar que la corriente pase de un alambre a otro al ponerse accidentalmente en contacto. Entre los materiales conductores y dieléctricos hay otro tipo de sustancias denominadas semiconductores, como el germanio y el silicio, contaminados con pequeñas impurezas de otros metales. Muy bien. Muchas gracias. Fíjense en la figura 1239, ejemplos de conductores aislados. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de conductores envueltos pues por un aislante a fin de que no produzcan cortocircuito y el posterior incendio de una casa, por ejemplo. Y entonces, estos, al ser constituidos por metales, se denominan conductores, porque los metales son buenos conductores de la electricidad. Y pues envueltos por aislantes, ya que el aislante, como su nombre lo indica, no son buenos conductores de electricidad. Existen varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor. En la figura 1240, en esta de aquí, la resistencia de un conductor a una determinada temperatura está en relación directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área. Y entonces tenemos que aquí el conductor, tenemos el área, o sea, de la sección transversal, en este caso un círculo. Entonces, la resistencia dependerá de la naturaleza del conductor. Si tomamos alambres de la misma longitud y sección transversal de los siguientes materiales, plata, cobre, aluminio y hierro, podemos verificar que la plata tiene una menor resistencia y que el hierro es el de mayor valor de los cuartos. Longitud del conductor, a mayor longitud, mayor resistencia. Si se duplica la longitud del alambre, también lo hace su resistencia. La sección o área transversal. Al duplicarse la superficie de la sección transversal, se reduce la resistencia a la mitad. Y la temperatura. En el caso de los metales, su resistencia aumenta casi en forma directamente proporcional a su temperatura. Sin embargo, el carbón disminuye su resistencia al incrementarse la temperatura porque la energía que produce la elevación de temperatura libera más electrones. La resistencia que corresponde a cada material recibe el nombre de resistencia específica o resistividad. La resistividad de una sustancia a una determinada temperatura está definida como la resistencia de un alambre de dicha sustancia de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal. En el cuadro 12.2, en este cuadro se dan valores de resistividad para algunos metales. A medida que la resistividad de un alambre aumenta, disminuye su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Por ello, la conductividad se emplea para especificar la capacidad de un material para conducir la corriente y se define como la inversa de la resistividad. Entonces, en este cuadro 12.2 tenemos algunos metales, plata, cobre, aluminio, platino y mercurio. Entonces, mientras más alta es la resistividad, el conductor no deja pasar mucha corriente eléctrica. Fíjense, por eso es que el cobre se utiliza más en la electricidad porque presenta menos resistividad en comparación con el mercurio. El mercurio presenta 94.10 por 10 a la menos 6. Y entonces, el mercurio tiene mayor resistividad que el cobre.
Por eso es que el cobre se utiliza mayormente en los conductores. La unidad empleada para medir la resistencia eléctrica es el ohm o ohmio, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien en 1841 recibió la medalla Copley de la Sociedad Real de Londres por la publicación de un trabajo sobre corrientes eléctricas. El ohm, más conocido como ohmio, cuyo símbolo se escribe con la letra griega omega, se define como la resistencia opuesta a una corriente continua de electrones por una columna de mercurio a 0 grados centígrados de 1 milímetro cuadrado de sección transversal y de 106.3 centímetros de largo. Fíjense en todos estos parámetros para determinar la conductividad de un metal. Una aplicación práctica de que la resistencia eléctrica de los metales varía con la temperatura se tiene en la construcción de termómetros de resistencia utilizados para medir altas temperaturas. Por ejemplo, en los de platino la temperatura se puede determinar fácilmente. En el sistema internacional de unidades, la unidad de resistencia es el voltio sobre amperio. Por tanto, un ohmio es la relación entre estos últimos. Entonces, un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. Al estudiar la ley de Ohm veremos con mayor detalle esta relación. La resistencia de un alambre conductor a una determinada temperatura es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. ¿Sí? Fíjense que la resistividad es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área, donde R es la resistencia del conductor medida en ohmios, Rho, resistividad del material de que está hecho el conductor en ohmios por metro, L es la longitud del conductor en metros y A es el área de la sección transversal del conductor en metros cuadrados. Entonces, otro fenómeno importante se observa cuando algunas sustancias alcanzan temperaturas muy bajas, casi iguales a 0 grados Kelvin, el cero absoluto. A estas temperaturas, la resistencia eléctrica de los metales prácticamente es cero, lo cual quiere decir que sus electrones libres se desplazan sin dificultad a través de su red cristalina. Esto produce el fenómeno llamado superconductividad eléctrica. En estas condiciones, una vez que existe una corriente eléctrica por un superconductor, las pérdidas de energía producidas por la resistencia eléctrica, como el calentamiento del conductor, el efecto Joule, serían nulas. Por ello se aprovecharía íntegramente la energía eléctrica que producen los generadores. Sin embargo, la dificultad es mantener a los conductores a bajas temperaturas, motivo por el cual aún no tiene aplicación práctica a gran escala. Por ejemplo, el plomo se transforma en un superconductor a menos de 7.2 grados Kelvin. Siguiente tema que vamos a estudiar es la ley de Ohm. Por favor, alguien que me colabore con la lectura del tema ley de Ohm. Yo dice, ley de Ohm. Georg Simon Ohm, 1787-1854, físico y profesor alemán, utilizó en sus experimentos instrumentos de medición bastante confiables y observó que se aumenta la diferencia de potencial en un circuito, mayor es la intensidad de la corriente eléctrica. También comprobó que al incrementar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. Con base en sus observaciones de 1827, enunció la siguiente ley que lleva su nombre,
la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Figura 12.42. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera, donde B, diferencia de potencial aplicado a los extremos del conductor en voltios. R, resistencia del conductor en ohmios. I, intensidad de la corriente que circula por el conductor en amperios. Al despejar la resistencia de la expresión matemática de la ley de Ohm, tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Con base en esta ecuación de ley de Ohm, defina la unidad de resistencia eléctrica de la siguiente manera. La resistencia de un conductor es de 1 ohm. Un ohmio. Si existe una corriente de 1 amperio, cuando se mantiene una diferencia de potencial de 1 voltio a través de la resistencia. Resistencia en ohmios, voltios sobre intensidad en amperios. Muy bien. Ya. Aquí. Es decir, un ohmio es igual a voltios sobre amperios. Cabe señalar que la ley de Ohm presenta algunas limitaciones como son: se puede aplicar a los metales mismos que reciben el nombre de conductores óhmicos, pero no así al carbón o a los materiales utilizados en los transistores, es decir, a los semiconductores, que se llaman conductores no óhmicos, pues no siguen la ley de Ohm, ya que su resistencia no permanece constante cuando se aplica voltajes diferentes. B. Al utilizar esta ley debe recordarse que la resistencia cambia con la temperatura, pues todos los materiales se calientan por el paso de la corriente. C. Algunas aleaciones conducen mejor las cargas de una dirección que en otra. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense, la ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. En esta figura, fíjense, tenemos un circuito eléctrico en el que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor será mayor si aumenta el voltaje que recibe y será menor si aumenta su resistencia. ¿Sí? En base a esta ley de Ohm, vamos a desarrollar algunos ejercicios a continuación. Vamos a la pantalla de la pizarra para que visualicen los problemas relacionados a la ley de Ohm. Dice el problema: determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios. R vale 30 ohmios. Al aplicarle una diferencia de potencial de 90 voltios. Entonces, la ley de Ohm, ¿qué establece? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿De dónde? El voltaje tengo de dato de 90 voltios. Y la resistencia 30 ohmios.
donde finalmente la intensidad es igual a 90 dividido para 30, 3 amperios. A 3. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en un circuito este es un circuito eléctrico. Yo estoy aplicando una diferencia de potencial de 90 voltios. Y la resistencia de 30 ohmios. ¿Cuál es la intensidad que circula a través de ese circuito? Entonces yo quiero 3 saber. amperios. ¿Sí? Entonces fíjese. Yo quiero calcular esa intensidad, el valor de esa intensidad, de ese circuito. Entonces, todo este circuito eléctrico tiene una intensidad de corriente eléctrica. Aquí tengo la diferencia de potencial de 90 voltios y la resistencia de 30 ohmios. Entonces, los electrones circulan a través de todo este circuito. Fíjese. Y la intensidad pues se calcula con la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Es igual a 90 voltios de dato, la resistencia 30 ohmios de dato. Realizo esta operación y tengo un valor de 3 amperios. ¿De acuerdo? Siguiente problema. Un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 ohmios. ¿Cuál será la intensidad de corriente eléctrica que fluye a través del tostador cuando se lo conecta a una línea de 120 voltios? Pues la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de la corriente que atraviesa por el tostador? Entonces, la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, 120 voltios. Resistencia, 15 ohmios. 135 me salió, Licen. 120 dividido para 15, no puede ser. 8. ¿Cuánto sale? 8. 8 metros, 8 kilómetros, 8... 8 amperios. 8 amperios. Eso, muy bien, amperios. Recuerden que en física los resultados tienen nombre y apellido. No se olviden de eso. Entonces, la intensidad de la corriente que circula a través del tostador es de 8 amperios. Y culminemos pues con un último problema. Un alambre conductor deja pasar 6 amperios al aplicarle una diferencia de potencial de 110 voltios.
¿Cuál es su resistencia? A ver, ayúdenme con la respuesta de ese problema. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? Con nombre y apellido, por favor, la respuesta. $18.33 ohmios, dicen. ¿Qué dicen las damas? Las damas presentes, por favor, ¿qué dicen? ¿Correcto o incorrecto la respuesta? A mí me salió también 18.33. Correcto, entonces la respuesta es 18.33 ohmios. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces ya estamos listos para resolver problemas de circuitos eléctricos utilizando la ley de Ohm e intensidad de corriente eléctrica. Entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, la clase de hoy. Nos veremos en otra ocasión. Que les vaya muy bien en la tarea. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Licen. Gracias, Lisa. Gracias, dice. Ok. Gracias.